Aplicar la nueva Constitución también implica efectuar una ingeniería política. Entonces, es una tarea muy grande. ¿Cómo vamos a asumir esa tarea? Una vez que hemos aprobado la Constitución, una vez que hemos logrado, a pesar de la conspiración, de la búsqueda a truncar la gestión pública, la gestión de gobierno, el proceso constituyente y a truncar la propia Constitución por parte de las oligarquías regionales, una vez que nos hemos visto en esta situación y hemos logrado sobrepasar estas situaciones y estos obstáculos, ¿cómo vamos a aplicar la Constitución? ¿Qué significa aplicar la Constitución? Esta es la última parte en la que quiero concentrarme, porque esa es la parte más importante al final de cuentas, y esta es la etapa más difícil y más importante de todo el proceso. Este proceso, pues, que ha empezado con el poder y la potencia social, que es definitivamente la que explica lo que estamos viviendo, 2000-2005, la primera gestión del gobierno indígena, 2006-2009, y ahora estamos empezando la etapa de la aplicación de la Constitución 2010-2015. ¿Por qué es la etapa más difícil? Porque ahora ya no vamos a escribir solamente la Constitución, no vamos a aprobarla, no vamos a defender la Constitución, ahora vamos a aplicar, vamos a hacer la ingeniería política de la transformación. Y eso implica un esfuerzo mucho más grande, una claridad mucho más grande, una responsabilidad mucho más grande que la anterior. Inclusive yo diría que es más grande de la que nos estamos imaginando. Debemos ser conscientes que nuestro país ha cobrado una gran relevancia internacional, ya que nos hemos convertido en el centro de articulación de un conjunto de movimientos sociales de países que no están de acuerdo con el capitalismo y las consecuencias de nuestro actual modo de vida en el cambio climático. Porque el proceso boliviano, la revolución boliviana ya ha afectado geopolíticamente al subcontinente sudamericano y al continente americano. Y a partir de lo que ha ocurrido en Tiquipaya, lo que ha ocurrido con la conferencia de los pueblos en defensa de los derechos de la madre tierra y por el cambio climático, definitivamente la revolución boliviana se ha vuelto una revolución mundial. Es decir, porque hemos posicionado mundialmente el vivir bien, hemos posicionado mundialmente nuestro cuestionamiento no solamente al cambio climático, sino a las causas estructurales del cambio climático, y hemos identificado como causa estructural del cambio climático al modelo capitalista. Entonces nos estamos enfrentando al imperio, nos estamos enfrentando al capitalismo y nos hemos convertido en el centro de la articulación de un conjunto de movimientos sociales de países que están precisamente enfrentando el capitalismo y enfrentando el cambio climático. Entonces la revolución boliviana se ha convertido en una revolución mundial. La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional Comunitario promoverá importantes transformaciones estructurales a partir de la Ley Marco de las Autonomías, la Ley Orgánica del Ejecutivo, la Ley del Órgano Legislativo, el Reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, en este contexto, la gran responsabilidad tiene que, obviamente, contar con una claridad meridiana sobre estos temas. ¿Y en qué consiste esto? Esto consiste en que no hay otra alternativa que aplicar de manera consecuente la Constitución. Es decir, aplicar la Constitución significa transformaciones estructurales importantes en todos los niveles. Aplicar la Constitución significa entender que tenemos que romper todavía en la etapa de transición, que tenemos que romper con lo que hemos heredado. Y lo que hemos heredado todavía es fuerte. Están las estructuras del viejo Estado, la arquitectura del viejo Estado colonial y liberal, están las viejas prácticas, está su vieja gestión pública, su vieja normativa, su vieja racionalidad administrativa. Entonces, con todo eso tenemos que romper, porque si no rompemos con todo eso, si no hacemos leyes fundacionales, no vamos a fundar una segunda república. Vamos a quedar en la retórica y nuestra Constitución va a quedar en la vitrina. Entonces, es indispensable tener en cuenta que las leyes que vamos a hacer no pueden parecerse a las leyes anteriores, tienen que ser leyes fundacionales, tienen que ser leyes completamente trastocadoras, tienen que ser leyes que además tengan esta visión de los tres modelos de Estado plurinacional comunitario, el modelo territorial y el modelo económico. Entonces, tienen que ser leyes que precisamente articulen todo esto.
Y por lo tanto, las leyes fundacionales en las que vamos a aplicar son tremendamente importantes. Tenemos que concentrarnos en la ley marco de autonomías y tiene que ser la ley marco de autonomías discutida y tiene que ser consecuente con la Constitución. Además, tiene que haber una participación en la discusión de esta ley. Está la ley orgánica del Ejecutivo. Obviamente no podemos seguir con el mismo Ejecutivo, no podemos seguir con el viejo Estado, con los viejos ministerios. Tenemos que transformarlos, porque esa transformación tiene que ver básicamente con la nueva forma de organización, con la nueva comprensión de lo que debería ser el Ejecutivo en concomitancia con lo que es la participación y el control social. Entonces hay una nueva concepción. Además, el Ejecutivo tiene que responder a estos tres modelos que les he mencionado anteriormente. Está la ley del órgano legislativo. Estamos hablando de una asamblea legislativa plurinacional. No es un congreso, no es una cámara, es otra cosa, es una asamblea y que responde precisamente a la necesidad de articular con el conjunto de asambleas del país. Tiene que ser una asamblea plurinacional en el verdadero sentido de la palabra, no solamente con la incorporación de las lenguas, los discursos ahí de las lenguas tienen que, digamos, funcionar, circular, sino también de los saberes, sino también de las prácticas. El reglamento de la Asamblea Legislativa Plurinacional no puede ser pues parecido al anterior, tiene que ser otro tipo de reglamento que permita las retóricas de los sindicatos, de las naciones, de los pueblos, que implique precisamente la potencialidad de la elocuencia de la transformación. Entonces, fíjense, todo esto implica obviamente un esfuerzo muy grande, una lucidez muy grande y obviamente no desprenderse de las finalidades que podemos concebirlas como estratégicas. Bueno, ha finalizado el módulo, me tengo que despedir de ustedes, me llamo Raúl Prada Alcoreza, he sido constituyente, por eso estoy con ustedes. Ustedes son los nuevos gestores públicos, por eso es importante que escuchen y participen en este programa. Y para cualquier consulta, ustedes tienen que consultar la página web que está en la pantalla. Todo esto tiene que ver con un programa que es Construyendo el Nuevo Estado, en la que los constructores, los verdaderos constructores son ustedes. Muchísimas gracias.